qué? Dios lo llamó. Por eso es valiente. Y la iglesia tiene que salir de una condición de dependencia a una condición de gobierno. Y este es el tiempo donde la iglesia verdaderamente en estos últimos años va a gobernar. Entonces vas a entrar a una dimensión de gobierno a la cual nunca has entrado como casa de Dios. Pero tienes que estar claro, tienes que ajustarte en tu dirección, en tu proyección, en tu vida, en todo lo que haces, porque es necesario que salga de ti y de mí un testimonio. Porque dice allá Apocalipsis que lo que vence a las tinieblas o lo que vence al dragón o a la bestia es la sangre del cordero y el testimonio. Entonces tienes que entender a qué te llamó Dios. Tienes que entender, porque de muchas maneras adoramos al Señor, pero hay una que te define. Hay una que pone un sello en ti. Hay una que te hace diferente al resto de las naciones. Hay una que te hace diferente al resto de aquellos que dicen que tienen una relación con sus dioses. Y es la de ser un entendido. La mejor manera de exaltar a nuestro Dios es ser un entendido. Por eso decía en mi primera visita que la expresión más alta de la fe no es creer, no es obedecer, es entendimiento. Porque el que cree es llevado a la obediencia, y el que es llevado a la obediencia es llevado a un entendimiento mayor. ¿Cuántos dicen amén? Eso merece un aplauso. Eso merece que tú te muevas, porque Dios te va a llevar a un nuevo nivel y a una nueva dimensión. Entonces, para que eso suceda, tienes que estar atento a la voz profética. Y qué bueno que Dios, además de pastor, te ha dado un profeta en casa. Eso es un privilegio. Porque la palabra es instrucción. Por eso decía en mi primera visita que lo que sucede en la iglesia es tipo del movimiento del Espíritu que pasó al principio cuando hubo desorden. Dice, y en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es tipo de lo que pasa en cada servicio. Cada vez que usted viene con su presencia, usted está provocando un movimiento. Cada vez que usted viene y levanta sus manos, usted está provocando un movimiento. Cada vez que usted viene y se alista para la batalla, diciendo, heme aquí, envíame a mí, usted está provocando un movimiento. ¿Para qué? Para que el Padre hable. ¿Para qué? Para que el Padre ordene. ¿Para qué? Para que Dios traiga nuevamente plenitud a la tierra, para que las cosas creadas vuelvan a su diseño original. No eres niña, estás llamada a gobernar iglesia. Está llamada a gobernar iglesia. No eres niña, no eres niña, no eres niña. Eres la esposa amada, eres la que gobierna por mandato de Dios. Dice, no soy niña, no soy niña, yo he sido llamada a gobernar
tierra, llamada a traer orden y plenitud nuevamente a la creación, porque en ti está la unción, en ti está la plenitud de aquel que dice que lo llena todo, de aquel que dice que lo puede todo, de aquel que dice que no tiene límite, que es el yo soy, que es el yo soy. Eso merece una alabanza, eso merece tu aplauso, eso merece que te pongas en una posición de guerra. Oh, santo, y no eres niña, eres llamada a gobernar. ¿Por quién? Por mandato de Dios. ¿Cómo? Por mandato de Dios. Por mandato de Dios. Vas a gobernar, vas a ministrar, ¿cómo? Por mandato de Dios. Aleluya. ¿Cómo? Por mandato de Dios. Vas a conquistar por mandato de Dios. Me levantaré por mandato de Dios. Y me salvaré la tierra por mandato de Dios. Y sanaré y bendeciré por mandato de Dios. Todo lo estableceré en su orden. Y por mandato de Dios. Y por mandato de Dios. Y por mandato de Dios. Y por yo haré. Aleluya. Aleluya. ¿Qué atmósfera hay acá? Por eso uno puede fluir. Profeta, uno puede fluir donde hay atmósfera, donde el cielo está abierto. ¿Qué tú necesitas, pueblo? Entrar en esa dimensión. Hoy vas a aprender cosas. Santo Dios. Quiero que vayas al libro de Daniel. Daniel. Santo. Otra base te membro todos. Abrete besete. Otra hana masele de bosoko. Ibrahata mandreto boshimandai. O shere de bashe. Otra baba bashe de o shere basa mandara. Asebolo bosekeme. Otra baba baba. Otra baba baba. Por mandato de Dios. Me ordenaré por mandato de Dios, me estableceré por mandato de Dios, haré su obra en la tierra por mandato de Dios, estableceré su mandamiento por mandato de Dios, por mandato de Dios. Ay, 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 ay. Por mandato de Dios. Esa tiene que ser la premisa en tu corazón. Movimiento del Espíritu, plenitud, orden, palabra. No puede haber ordenamiento en nuestra vida sin una obediencia a la ley de Dios. ¿Dónde está el problema de mucha gente dentro de la iglesia? Que ha mostrado una plenitud sin orden. Porque la lengua no es de los demonios, es de Dios. Las caídas no son de los demonios, es de Dios. El que te dices y dances y te rías y lloras en el espíritu no es de los demonios, es de Dios. Pero entramos en la contradicción. Estás viviendo todas esas cosas, pero sin embargo, hayas que en tu vida hay un desorden.
Haya que tu matrimonio está en desorden. Haya que tus hijos están en desorden. ¿Qué necesita? Palabra. Instrucción. Instrucción. Entonces, ninguna de las palabras en la escritura fueron anuladas, sino mal interpretadas. La ley no fue abrogada. Alaba. Por eso él dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Vine a cumplirla. Santo el que vive. Aleluya. Pero porque vivimos en la gracia, no hago esto, aquello y lo otro. Cuidado. Cuidado. Habla, papá. Una cosa son las ceremonias y otra cosa es la palabra. Amén. Jesús nunca abrogó, rompió, quitó. Simplemente hay que entender en el contexto que hoy la iglesia tiene que moverse. Porque un contexto es en el desierto y otro contexto es en la tierra prometida, pero Dios sigue siendo el mismo. En el desierto la gente veía la nube. En el desierto la gente veía la columna del fuego. En el desierto estaban comiendo el maná, el pan del cielo. Pero una vez que llegaron a la tierra, yo digo, ya no va a haber maná, pero yo estoy ahí. Ya no va a haber columna, pero yo estoy ahí. Ya no va a haber el fuego visiblemente, pero yo estoy ahí. Porque ahora vas a comer de la tierra. Ahora vas a comer de los frutos. Ahora hay una siembra y hay una cosecha. Eso merece la palabra. Simplemente hay que reenfocarse y posicionarse para entender la revelación. Y hay un tema polémico hoy en la iglesia. Suéltelo, santo. ¿Lo voy a decir? Suéltelo. Dígalo. Fluya. Muchos dicen que el cuarto mandamiento de la ley fue abrogado. Santo. Y por mucho tiempo yo lo entendí así, porque me lo enseñaron. Fluya. Desde el punto de vista judaico, sí. Pero desde el punto de vista de tu relación con Dios, no. Aleluya. Lo que se llama Shabbat. Para los judíos guardar el sábado. ¿Pero qué es Shabbat? Un día de reposo con Dios. Santo. Revelación. Si es lunes y lo dedicas para Él, estás en Shabbat. Si es martes y lo dedicas para Él, estás en Shabbat. Si es domingo y lo dedicas para Él, estás en Shabbat, porque es un tiempo dedicado ¿para qué? Para estar con Él. Aleluya. Pero la iglesia necesita entendimiento. Amén. Porque no vamos a ser judíos. Pero la Biblia dice que somos hebreos. Vive. Porque no somos hebreos según la carne, sino según la promesa. Así es, amén. ¿Dejo de ser nicaragüense? No. Porque eso es gentilicio. No ser gentil. Ya usted y yo no somos gentiles. Si fuéramos gentiles, estuviéramos fuera del pacto. Santo. Gloria. Porque la escritura dice que Él vino a buscar un solo pueblo. Amén. Un solo pueblo. Gloria. Pero no hay entendimiento. Entonces, si el primer hebreo fue gentil y fue Abraham, y nosotros venimos de él, ¿qué somos?
Hebreos. Gloria. Por eso dice la Escritura que Él es el Padre de la fe y es nuestro Padre. Si no, ¿qué sentido y qué pacto tendríamos con Él? Pero ¿a quién escogió? A un gentil. Y cuando Él cruzó, cuando Él rompió con lo que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le estaba diciendo: te estoy dando una nueva identidad, te estoy dando una nueva nacionalidad, te estoy dando una nueva manera de pensar, te estoy dando una nueva proyección de vida para que tú puedas conquistar, para que tú puedas alcanzar, ya no como cubano, ya no como nicaragüense, ya no como latino, sino como hijo del Dios vivo, como hijo del Dios todopoderoso, como hijo del Dios eterno, que vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa. De la casa. La pregunta es: ¿por qué entonces tienes esta bandera acá? Simplemente es por el cliché de decir que los que vendían en Israel serán bendecidos. O tiene que haber una revelación en esto, porque esto representa identidad, esto representa origen, esto representa de dónde ahora tú eres, porque de los vivos silvestres fuiste injertado. ¿Dónde? Gloria al que vive. Santo. Aleluya. Entonces, ¿cómo puedes conquistar como gentil si estás fuera del pacto? Eso está muy fuerte, ¿verdad? Pero no te voy a hablar de eso. Santo. Tienes que ubicarte en quién tú eres. Gloria. Tú eres un hebreo. Tú perteneces al pueblo. Y si dice la palabra que de los pueblos, que de los dos pueblos hizo Uno. Uno son. Gloria. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Entendimiento. ¿Qué necesitamos? Entendimiento. Y así se llama el tema: entendidos para romper los planes y deshacer toda obra del maligno. Gloria. Porque si no eres entendido, como decimos los cubanos, al final terminan pasando los gatos por liebre. Y nos seguimos comiendo el cuento de mucha gente que con buena intención nos enseñó, pero muchas veces fuera completamente del diseño de Dios. Vive Jehová. Gloria. Daniel capítulo 12, versículo 3. Amén. Amén. Aleluya. Yo sé que eso es muy fuerte. ¿Dónde está el problema? Que mucha gente, en vez de enseñar desde las raíces hebreas, que son nuestras raíces, nos quiere judaizar. Y usted no va a ser nunca judío a la manera de la tribu de Judá, nunca. Porque no fue plantado allí en primer lugar. Entonces, ¿de qué tenemos que cuidarnos? De judaizar. Porque fue la misma bronca que Pablo, siendo judío, se levantó en el primer concilio, Hechos capítulo 14 o 15. Adora. Donde había gente que decía: si no guardamos la ley de Moisés y no se circuncida, no es salvo. Mentira. Mentira. Y es la misma bronca que hoy tiene la iglesia. Bueno, pero esto será de Dios, no será de Dios. ¿Y por qué este dice que sí y este dice que no? Necesitamos entendimiento. Amén, así es. Daniel capítulo 12.
Versículo 3. Amén. Mira lo que dice acá, qué interesante, qué tremendo. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Adora. Lo voy a repetir. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso, te puedes sentar. Hay un gran debate hoy en la iglesia. Que si esto no se guarda, que si aquello no se, que si esto no se hace, que si aquello no. Y todo eso viene a causa del espíritu de confusión que el enemigo ha logrado establecer en medio de nosotros. Y entonces urge a la iglesia levantarse bajo un espíritu de entendimiento de qué debe hacer y qué no debe hacer. Para eso los 5 ministerios. Sin ellos sería imposible, como dice Efesios 4:11, preparar a la iglesia para la obra del ministerio. Aleluya. Entonces, aunque usted esté sentado ahí, usted tiene un ministerio. Usted tiene una responsabilidad. Porque el sacerdocio del Hijo de Dios es universal. Por allá por primera de Pedro 1:9, si no me equivoco, dice que somos reyes. Nos dieron una doble unción, una doble asignación como hijos de Dios. Una para cumplir el propósito de gobernar y sofocar la tierra, porque solamente eso lo puede hacer un rey, o es lo que hacía un rey en la antigüedad. Se le era asignado un territorio donde ese territorio era gobernado por su ley. ¿No es así? Entonces, el primer territorio que nosotros tenemos es nuestra casa. Amén, así es. Sobre todo los que ya tenemos la responsabilidad de una familia, un matrimonio. Y esa es la primera asignación, el primer terreno. Porque lo que Dios primeramente formó en el huerto fue una familia. De eso hace unos días estaba predicando. Oí tu predica. Tremenda, muy poderosa. Y entonces, bajo ese contexto, Dios nos da esa doble asignación. Bajo ese contexto, Dios nos bendice. Porque la bendición no es para que te sientas bien. La bendición es porque algo tienes que hacer, y esa bendición te habilita, te capacita para que lo puedas hacer. Amén, así es. Pero hoy nosotros tenemos un concepto de la bendición diferente. Hoy pedimos bendición ¿para qué? Para sentirme bien, para tener dinero, para sentirme importante. Pero la bendición es para hacer algo. Para servir. Gloria a Jesús. Está bien, no se va adelante, está bien, está bien. Aleluya. Esa es revelación. Tenemos que hacer algo. Por eso en el principio de mi primera visita toqué algunas cosas. Pero mi intención en ese día era que entendiéramos que para que Dios se mueva a un nivel mayor, tenemos que tener primeramente todas las cosas en común. Amén, así es. Algo básico. Sin eso no es posible. Si la iglesia no aprende
tiene o no vuelve a tener todas las cosas en común, pues entonces nos vamos a perder las gloriosas manifestaciones del Espíritu como al principio. Gloria. Y entonces no se va a cumplir lo que dijo el profeta Ageo, que la gloria postrera de esta casa sería mayor. Habla. Entonces tenemos que ser nuevamente que una iglesia que tiene todas las cosas, Común. primeramente con Dios, y segundo, porque cuando eso sucede, el reino se manifiesta. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Porque cuando vino Jesús, el reino estuvo entre nosotros. Pero cuando ya Él se fue, el reino vino a reposar en nosotros. ¿Ves el cambio? Pero hay quien todavía quiere seguir en el desierto, pidiéndole a Dios milagros, viendo la nube, viendo el fuego, y no entendiendo que ha sido llamado a una dimensión más alta. Porque en el desierto era Dios con su pueblo, pero en la tierra prometida era Dios peleando. ¿Ves la diferencia? Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Entonces, ¿cómo podemos afirmar que siendo entendidos manifestamos y expresamos de la manera más alta y más honrosa a nuestro Dios? Número uno, un entendido tiene una idea clara de las cosas. Muchas veces nos hemos encontrado en la vida con que no tenemos las cosas claras. Y Daniel es un ejemplo de un entendido. Es un ejemplo de que conocía los misterios del Padre. Aleluya. A causa de una relación. Amén. Así es. Ahora, entendido viene de la raíz hebrea bin, cuyo significado es entender, separar la mente, observar, discernir, prudente, respetar, comprender, apto o capacitado y atento. Y se origina de la misma raíz de la palabra santo o separado. Gloria. ¿Por qué muchas veces nos cuesta ser entendidos? Porque no estamos ni caminando en santidad, Adora. ni vivimos separados por Él. Aleluya. Por eso, entendido solamente es aquel que entiende su propósito. Aleluya. Mi alma adora. El entendido es aquel que no está poniendo su mirada en la desgracia o en la circunstancia o en el problema como un problema, sino como una oportunidad. Mi alma adora el que vive. Entonces Daniel no estuvo mirando la desgracia del pueblo de ser transportado a una nueva cultura, a un nuevo sistema de leyes, sino que vio la oportunidad de que el Dios suyo, el Dios de los hebreos, el Dios omnipotente, tuviera la oportunidad a través de él de manifestarse a ese pueblo que no lo conocía. ¿Me está siguiendo? Amén. Hoy usted va a aprender por qué se manifiesta lo que dice Mateo 24 acerca de las señales del fin. Y va a tener una nueva percepción
de ese texto del cual tanto se habla y del cual la gente está diciendo, viste, se está cumpliendo la Biblia, pero ¿desde qué óptica? ¿Desde qué interpretación muchas veces estamos afirmando las palabras que dijo Jesús? Simplemente lo único que quiero, antes de que te levantes a juzgar, es de que me sigas con la palabra. En un momento Pablo fue a los de Berea a hablarle acerca del Cristo, y ellos tomaron la ley, porque no estaba la Biblia completa, era la ley y los profetas, a ver si lo que Pablo estaba diciendo era así. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces como hijos de Dios estamos leyendo la Biblia literal. Adora. Y no bajo un espíritu de revelación. Amén. Por eso, en lo natural, 2 más 2 es 4. Pero en lo espiritual es 78. Adora. Dice, ¿pero cómo? Porque en Dios no hay razón. Así es. Porque Dios no es humano. En Dios no hay lógica. Porque Él es sobrenatural. Entonces lo que para nosotros tiene una lógica y tiene una razón, para Dios no. Mi alma adora al que vive. Y eso quiere decir que voy a invalidar mi razón y mi lógica. No. Simplemente tiene que cambiarle el sentido de la aplicación. Porque te encuentras en la ley que para que un hombre fuera, ¿cómo te lo digo? Para que un hombre fuera comprobado que era adúltero, tenía que ser agarrado, ¿dónde? En el acto. Y con 2 o 3 testigos. Amén, así es. Sin embargo, ves a un Cristo, ves a un Jesús en el Nuevo Testamento que te dice que con solamente mirar a una mujer Y adulterando en tu corazón. y no ha pasado. Adora al que vive. Entonces ahí se establece una nueva ley, la ley de la intención. Santo. Así es. ¿Está entendiendo eso? Y entonces hay gente que se atreve a decir que la gracia es más suave que la ley. Por eso tiene que darte el Espíritu para poderla llevar. Santo, aleluya. Porque la ley, en la era de la instrucción y el ordenamiento, ¿qué es lo que significa? Lo que pasa es que Israel no tenía la plenitud que tú estás viviendo hoy. Adora. Pero sí tenía la instrucción. Gloria. ¿Está entendiendo? Vive. Ay, 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 ay. Vive, Jehová. Ay, 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 ay. Santo Jehová. Número 1. Un entendido tiene una idea clara de las cosas. Usted tiene que dejar de ser niño en su manera de pensar. Santo. Usted no puede seguir jugando a la iglesia. Usted no puede estar ahí sentado simplemente viniendo un martes, un miércoles, un jueves, un domingo, un lunes. ¿Para hacer qué? Usted tiene que decir, yo voy a la iglesia para ser entrenado. Yo voy a la iglesia para ser equipado. Yo voy a la iglesia porque hay un propósito. Entonces no se va a cumplir el propósito si no le das a Dios la oportunidad. Eso es lo que hace un entendido. Un entendido es un hombre y una mujer de oportunidad. Amén, así es. Gloria. Entonces Daniel fue el instrumento para que Nabucodonosor conociera el Dios eterno. Aleluya. Los 3 jóvenes fueron el instrumento para que ese reino conociera y un reino mayor. Aleluya. Vive. Palabra, testimonio. Orden, plenitud.
estas dos cosas. Cáete, llora, sonríe, erízate, habla lengua, pero no te olvides de la instrucción. Porque es interesante lo que dice el Deuteronomio 28. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para cumplir los mandamientos que yo te prescribo hoy, serás bendito entre todas las naciones y estas bendiciones te alcanzarán. Amén. ¿Eso no es palabra de Dios? No, eso fue Israel. Sí, a ti. A ti. Porque ahora tienes ley. Ahora tienes instrucción. Porque eres pueblo. Que te supieras que la instrucción a perfección. Pero muchas veces ni leemos la Biblia. Aleluya. Podremos aprender. Podremos ser perfectos en algo. Cuando dice que uno de los significados es que es alguien que observa. Por eso el entendimiento también está ligado al espíritu profético. Amén. Porque el profeta, antes de hablar, lo primero que hace es ver Y escuchar. Por eso yo digo los lugares, y antes de hablar, ¿Qué? observa. Por eso Dios en su palabra habla de la observancia de la ley. No te estoy judaizando, que es lo que no me malinterprete, pero estoy usando elementos nuestros. Observar es meditar. ¿Cuántas veces te has puesto a meditar en un texto de la Escritura? Aleluya. No es solamente pasarle el ojo a lo que dice la palabra, es meditar hasta extraerle la esencia. ¿Cómo era posible que simplemente a través de la Escritura sucediera un milagro? En un contexto donde todavía dice la palabra que el Espíritu no estaba sobre ninguno del pueblo, solamente sobre el sacerdocio. A causa de que observaban la palabra, meditaban en la palabra. De día, fue por la instrucción que le dio el mismo Dios a Josué. Josué capítulo 1, versículo 7. Mira que te mando que te esfuerces. Dice, y meditarás en ella de día, para que entonces todo... ¿Está entendiendo eso? 3. Un entendido conoce y penetra donde otros no pueden. Ese eres tú. Si eres iglesia, tenemos que llegar a ese punto. Pero ¿cuántos están dispuestos? ¿Por qué tenemos tantas barreras y tantas limitancias? Porque no hemos entendido que tenemos la capacidad de entrar y penetrar donde otros no pueden. Donde el Dios es el dinero, Santo. pero tú sin dinero entras. Yo soy un ejemplo vivo de eso. Para yo entrar a tu país necesitaba $4,000. No, usted tenía. Pero Dios. Adora al que vive. ¿Y con cuánto entré? Con 10. Vamos a la iglesia. Pero hay que ser que. Entendido. Si no eres entendido, dice, y para comer, y para la renta, y para esto, y para lo otro, y para la gente que deja en casa en Cuba. No, que va a caer muy fuerte. Entonces no eres entendido.
entendido. Entonces no has entendido cuál es el diseño de Dios para ti. No has entendido que Él ha dicho que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. No has entendido que Él ha dicho que el que ha creído en Él no será avergonzado. Pero ¿quiénes son los que cambian los tiempos? Los que gobiernan. ¿Por qué la iglesia hoy la gente la ve como un concepto más o un camino más? Porque no gobierna. Pero ves un Israel que es tipo de lo que había de venir. Y ves entonces que los gobernantes consultaban a los sacerdotes, a los profetas. Tiene que repetirse eso otra vez. Que los que están gobernando le digan: ven acá, pastor, díganos, ¿qué podemos hacer por el pueblo? ¿Qué leyes podemos aprobar o no? Pero ¿quién es responsable de eso? Usted. Porque la llave en la persona de Pedro le fue entregada a ti. Aleluya. Y a ti te digo que te daré las llaves ¿de quién? ¿De dónde? Del reino. Pero era Pedro. O era a la iglesia que Pedro representaba. Y te digo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿en dónde? Eso ya es llave de gobierno. ¿Y por qué no gobernamos entonces? Porque no hemos sido entendidos. Porque nos hemos dejado pasar gato por liebre. Y por eso no gobernamos en la tierra. Pero usted va a entrar ahora a un nuevo tiempo. La era del gobierno. Esto es fuerte. Donde nuevamente las naciones van a contar con la iglesia. Pero es bajo la predicación de un evangelio de reino. No un evangelio solamente de salvación. Por los últimos 100 años la iglesia ha predicado un evangelio de salvación, donde hay milagros, hay señales, pero no hay gobierno. Cuatro, un entendido conoce el ánimo y la intención de la gente y en la gente. Por eso Jesús podía conocer los pensamientos. No lo hacía como Dios, lo hacía como hombre entendido, porque Él reposaba la unción del Espíritu. Cuando eres un hombre entendido, no necesitas ser profeta. ¿Está entendiendo eso? Cuando usted es un hombre entendido, no necesita ser profeta para hablar palabras y que se cumplan. ¿Qué necesita? Ser justo. Aleluya. Alaba. Entonces, si no eres profeta, no importa, sé justo. Amén. Si no eres pastor, no importa, sé justo. Si no eres evangelista, no importa, sé justo. Si no eres maestro, no importa, sé justo. Porque la oración del justo puede ¿qué? ¿Puede qué? Entonces tú necesitas ser ¿qué? Justo. Gloria a Dios. 5. Un entendido anda. Un entendido corre por diferentes plataformas, lugares, ámbitos, niveles, dimensiones. De acuerdo a su conocimiento, es alguien que piensa y es sensible. Gloria al que vive. En otras palabras, es un todoterreno. Amén. ¿Qué Dios está buscando en este tiempo? Hombres y mujeres, todoterreno. Que ayudan, que oran, que predican, que ministran, que trabajan, que tienen plata, que son bendecidos,
Entonces la clave no está en el ministerio, Así es. la clave está en ser entendido. Aleluya. 6. Un entendido tiene la intención de mostrar su voluntad para hacer algo. Santo. ¿Qué dijo Jesús? Y yo vine a hacer la voluntad. Mi Padre. La pregunta es: ¿qué voluntad estás haciendo tú? ¿Verdaderamente estás haciendo la voluntad del Padre? Suéltelo. 7. Un entendido tiende a ocuparse en algo beneficioso para él y para otros. En otras palabras, no piensa solamente en él. ¿Cómo te lo explico? La pesca milagrosa. Era tanta la bendición que Jesús tuvo que decir: pero oye, llama a esa gente para que también reciba. Y eso tiene que pasar. Que tú estés tan bendecido que la gente al lado de tu casa, a causa de la bendición que tú tienes, también son bendecidos. Que los que están al otro costado, a la otra esquina, también tienen que ser bendecidos. Que el barrio, a causa de lo que ya está ocurriendo contigo, tiene que ser bendecido. Porque esa es la gracia, ese es el favor, ese es el poder de un entendido. Contagia. ¿Está conmigo? 8. Un entendido es una persona instruida, diestra, preparada para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Ve la importancia de ser un instruido o de ser un entendido? Ahora bien, ¿cómo aplico ser entendido para este tiempo que estamos viviendo? Segunda de Corintios 5. Quiero que lo busque. Segunda de Corintios 5. Versículo del 16 en adelante. Amén. Mira qué interesante. Porque la palabra es un libro de instrucción. Lo más que te vas a encontrar en la escritura, ¿qué son? Instrucción. Porque ¿qué necesitamos para entrar en el orden de Dios? Instrucción. Por eso la Biblia dice: no matarás. Instrucción. No robarás. Instrucción. No dirás falso testimonio. Instrucción. Amarás a tu prójimo. Instrucción. Amarás a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza. Instrucción. Habla, papá, en esta noche. Te está diciendo cómo tienes que caminar en la tierra. Te está diciendo cómo tienes que adorar a Dios. Te está diciendo cómo tienes que servirlo. David, aunque era un hombre de Dios y se le permitió cosas que no le fue permitido al sacerdocio levítico, ignoró la escritura. Por eso hubo un Pérez Usa que murió. Porque a los sacerdotes levíticos se les tenía prohibido entrar libremente al tabernáculo, sobre todo al lugar santísimo. Entraban una vez al año. Amén. Y entraban con una soga y una campanita. Porque si no andaba claro, moría. Así es. Sin embargo, ves a un David que entraba cuando le daba la gana a la presencia de Dios. Así es. Porque estaba anunciando lo que vendría. Estaba anunciando el verdadero propósito de Dios con su pueblo. David lo entendió desde tiempos postreros. Pero aún así, y es el problema hoy que nos pasa mucho, andamos viviendo experiencias sobrenaturales,
andamos viviendo cosas que otros no viven, pero eso no te da derecho de violar la ley. Amén, así es. Porque ya no pecamos de la misma manera que el mundo. Sí, amén. Porque el mundo es ignorante y no conoce. Pero ahora el pecado de la iglesia ya no es por adulterio, ya no es por fornicación, ya no es por mentira, sino por transgresión de la ley. Armadora, fuego, santo. Lo que le pasó a David. David, porque se le permitió ciertas cosas que apuntaban a un tiempo profético en el futuro, él entendió que podía hacer las cosas como le daba la gana. Y en la ley era establecido que el arca fuera llevado sobre los hombros. ¿Y cómo quisieron traer el arca desde los filisteos? Con un carro nuevo y una vaca. No era el diseño. Amén. Cierto. Y la buena intención de Usa de que el arca no cayera provocó ¿qué? Muriera. Y la buena intención de mucha gente hoy, predicando un evangelio de gracia, está trayendo fuego extraño a los altares. Hay buena intención. Habla, mamá. Pero hay que regresar al diseño original. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Por esto es algo que tengo que decirlo suave. Porque si lo hago bajo el fuego, te vas a ir por la emoción. Y yo quiero que esto quede grabado en tu espíritu. Y hacemos muchas cosas. Y a veces ignoramos. Y andamos entonces con Israel. ¿En qué hemos pecado? ¿En qué te hemos robado? Seguimos. Segunda de Corintios, dije 5. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según. Hay un cambio. ¿Qué tiene que haber? Un entendido que trae. ¿Qué hace? Cambio. Entonces yo no puedo seguir pensando como un carnal. Yo no puedo seguir pensando como un hombre natural. Yo no puedo seguir pensando como que de mí no dependen las cosas. De mí sí dependen las cosas. Porque el que está en la tierra soy yo. Así es. Y quien decide que se haga la voluntad de Dios o no, soy yo. Aleluya. A quien se bendijo fue a mí. Amén. A quien le dijeron multiplica y llena la tierra fue a mí. A quien le dijeron gobierna y sojuzga fue a mí. Pero entonces no. Se lo dejo a Dios. ¿Me está siguiendo? Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hay un cambio de mentalidad. Así es. Si no cambiamos la mentalidad, entonces no podemos ver lo que dice Romanos 12:2, que hay una voluntad buena, agradable y perfecta. Habla, papá, en esta noche. Por eso, a pesar de que David pecó más que Saúl, Aleluya. Dios lo juzgó no por la ley del cumplimiento, sino por la ley de la intención. Porque si vamos a pesar a Saúl y a David, ¿quién pecó más? David. Pero David pecó en el cuerpo, Saúl pecó en el corazón. Adora al que vive. Eso está muy fuerte. Y esa iglesia no lo entiende hoy. Suéltelo. Yo estoy hablando palabras. Amén. Seguimos. Suéltela. De modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo. ¿Dónde? En Cristo. ¿Dónde? En Cristo.
viejas. Pasaron. ¿Y por qué seguimos luchando con las mismas cosas? Ahora el que vive. Entonces no eres entendido, no somos entendidos, nos falta algo. Y tenemos que llegar ahí. Porque si la lengua, la caída, el erizamiento, el quebranto, el lloro no me lleva a una nueva experiencia todos los días, Te hacen Gloria. ¿a dónde vamos? Vive. volados. Porque dice que vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí. ¿Qué dice? Todas son hechas nuevas. ¿Qué dice? Todas son nuevas. ¿Y por qué después de 3 años no pasa eso? Suéltelo. ¿Por qué después de 4 años no pasa eso? ¿Por qué después de 10 años muchas veces no está pasando eso? Y seguimos con falta de perdón, rechazo. Tuviste una experiencia negativa, vamos a poner dura. Te violaron hace 15 años y todavía sigue hoy llorando lágrimas. Suéltelo. Dios no está. Pasaste un momento difícil, pero ya pasó. La Biblia dice que si estás donde. Entonces, quien sigue bajo esa posición no está. Adora. No te Cristo. Gloria. Porque la intención de estar en Cristo es que lo viejo Pasa. y lo nuevo. Bien. Entonces tenemos que observar la palabra. Tenemos que autoexaminarnos, como decía David. Examíname, oh Dios, a ver si hay en mi camino de perversidad. Así es. ¿Está entendiendo eso? Dice, y todo esto proviene de quién? Todo esto proviene de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar el ser un entendido hoy? Activando en mí el ministerio de la reconciliación. Y eso no es solamente para el líder. Así es. Eso no es solamente para los pastores. Eso no es solamente para los que cantan y ministran en el altar. Eso es para la iglesia. Amén. Gloria. Y eso lo vamos a activar hoy. Hoy usted va a salir con una nueva perspectiva. Hoy usted va a salir con una nueva unción. Hoy usted va a salir con una idea fresca de lo que es servir a Dios bajo el impulso y el ministerio de la reconciliación. Vive Jehová. Porque si no hubiera venido un Cristo, si no hubiera venido un Mesías, un ungido, entonces este texto no tuviera sentido. Dice que a través de Cristo Él nos reconcilió consigo mismo. Y si yo soy la imagen del Hijo de Dios en la tierra, ¿qué tiene que seguir pasando a través de mí? Se tiene que seguir manifestando el ministerio de la reconciliación. Porque dice que de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. A la iglesia. Al mundo. A la iglesia. Al mundo. A la iglesia. Al mundo. Que Dios te ama así. Así es. Pero antes de amarte como iglesia, antes de amarte como novia, antes de amarte como hijo o hija, te amó como mundo. Así es. Y si no es porque vino un ungido, vino un Mesías, vino un Salvador, vino un libertador, hoy todavía estuviéramos en tinieblas, hoy todavía estuviéramos en oscuridad, hoy todavía estuviéramos en esclavitud, hoy todavía estuviéramos en oprobio, hoy todavía estuviéramos ciegos. Gracias, Señor. Aleluya. Por tu misericordia, Espíritu Santo. Pero porque muchas veces este ministerio no se puede
cumple. Porque no andamos bajo un espíritu de reconciliación con el Padre. Aleluya. Gloria. Y estamos mirando los problemas de la calle y miramos la. Y solamente nos acordamos de alguien el día que la iglesia va a evangelizar. Y los demás días, Fuerte. el mundo no existe. La gente al lado de tu casa que se está mirando los candelos por la cabeza no existe. Existe, gloria. La gente con hambre al lado de tu casa sabiendo tú que tienen hambre y diciendo son unos sinvergüenza. No existe. Aleluya. Tenemos que volver a la iglesia. Porque lo que impactó a Jerusalén fue una iglesia como familia, fue una iglesia como comunidad de fe, fue una iglesia como cuerpo de Jesús. ¿Está entendiendo eso, iglesia? Amén. Hasta ahí andamos, ¿todo bien? Amén. Gloria a Cristo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿A quién? No tomándole en cuenta a los hombres su qué. Pecado. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Adora. ¿Y por qué le decimos hijo del diablo? Adora. Porque la Biblia los llama hijos de desobediencia, no los llama hijos del diablo. No, pero es que Jesús le diga a los fariseos, eso es otra harina, eso es harina otra. Aleluya. Porque ellos, conociendo la verdad, tergiversaban la verdad. Pero el mundo no lo conoce. Porque quien convence es el Espíritu Santo, pero a través de quién? De nosotros. Porque dice que el mundo no le ve ni le conoce. Entonces, ¿cómo Dios va a reconciliar al mundo si no hay una iglesia que se pare en la brecha? Si no hay una iglesia que dice, he aquí, yo iré, yo voy a hacer. ¿Cómo? Y estamos muchas veces forzando la excepción de la regla, que es la soberanía de Dios. Adora. Cuando Dios lo que quiere es usar la regla. ¿Quién es la regla? Tú. ¿Quién es el medidor? Tú. ¿Quién es el instrumento? Tú. Pero estás diciendo que lo haga Dios. Por eso el Espíritu no tiene visiblemente ni cuerpo ni forma. Visiblemente. Para que la iglesia, para que entonces el mundo se enfoque en quién. ¿Se enfoque en quién? ¿Se enfoque en quién? ¿Se enfoque en quién? ¿Se enfoque en quién? En ti. Concepto. ¿Por qué tú crees que Pablo dijo, sé imitadores de mí así como yo? Soy de Cristo. Aleluya. Lo digo porque era el apóstol Pablo. Lo digo porque la luz del mundo, ¿quién es? Nosotros. Entonces, el mundo no puede mirar a Dios porque no lo ve. ¿A través de quién lo mira? De nosotros. ¿A través de quién lo mira? Así es. ¿A través de quién lo mira? ¿A través de quién lo mira? De nosotros. Entonces, si no obramos bien, No van a ver. ¿qué dicen de Dios? Que es malo, que es injusto, No es real. que no es real, Adora. que es un invento. Seguimos. Dice, y que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a quién. Y nos encargó a quién. A nosotros, a la iglesia, la palabra, la palabra, De la reconciliación. la palabra. De la reconciliación. Entonces, tenemos un ministerio y tenemos una palabra. Ya. La pregunta es, ¿en qué estamos sirviendo y qué palabra estamos dando? Porque se está dando la palabra de Dios y está sirviendo según el ministerio del Señor. Esto tiene que estar más lleno.
haber más milagros, tiene que haber más señales, tiene que haber más respuestas, tiene que suceder más cosas de las que hoy vemos. ¿Me está siguiendo? Amén. Sigue diciendo. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. ¿Cómo es eso? Gloria. ¿Cómo es eso? ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo no es el hombre buscando a Dios. Es Dios buscándolo. Pero a través de quién? De nosotros. Entonces, cuando yo no creo que la palabra que me está dando el pastor viene de Dios, estoy ignorando que es Dios hablándome, es Dios enamorándome, es Dios haciendo, es Dios pidiendo, es Dios rogando para que yo le conozca. Porque muchas veces el que ama ruega. Así es. Gloria. Por eso dice la Biblia que Dios se humilló. Alaba. No, pero Dios no ruega, que no. Lo hace a través de nosotros por amor. Gloria. Pero si usted no manifiesta amor, ¿cómo la gente va a ver a Dios? Así es. Si constantemente estamos con el látigo a la mano, ¿cómo la gente va a ver a Dios? Eso no quiere decir que no corrijamos, eso no quiere decir que no haya disciplina, que también la Biblia dice que el que él toma por hijo. Lo disciplina. Gloria. Pero ¿cuál es el propósito de la disciplina? Manifestarte su amor. Aleluya. Sigue diciendo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados. Con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Justicia. De Dios en él. Justicia. De Dios en él. Justicia. De Dios en él. Pero si lo que la gente ve no es justicia, ¿cómo vamos a manifestar el reino? Porque dice que la justicia de Dios se manifiesta a través de qué. Entonces, si alguno llega a ser empresario acá, la única manera de ser justo no es subiendo los precios. Adora. Porque lo que pasa es que mucha gente, después que viene y Dios lo hace multimillonario, quiere entonces estar bajo la economía del mundo y no bajo la economía del reino. Aleluya. Y entonces, si algo está a 40 pesos, usted lo pone a 42. No, si es menos, a 35. Y le hago la competencia. Y no por eso voy a perder clientes. Voy a ganar más. Porque estoy estableciendo la justicia. Pero no entendemos eso. Ay. Suéltelo. Seguimos. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como ¿qué? Colaboradores suyos. Os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación Te he socorrido. he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora El día de salvación. Gloria. ¿Me estás siguiendo? Amén. Entonces, donde la iglesia no obra como día aceptable o tiempo de salvación, Dios no puede traer gracia sobre el mundo. Donde la iglesia no opera en el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación, no hay justicia de Dios en el mundo. No hay salvación de Dios en el mundo. Y como consecuencia, hay tristeza, dolor, calamidad, hambre, muerte,
Porque la justicia de Dios se revela a través de quién? En nosotros. La justicia de Dios antes de ser salvos se revelaba a través de quién? De Jesús. Una vez que fuimos salvos y fuimos instituidos como iglesia, ¿a través de quién se manifiesta? La iglesia. Entonces lo que tú no hagas, el mundo no lo va a recibir. Así es, aleluya. ¿Está entendiendo? Amén. Porque lo que estás mirando en el mundo es consecuencia del pecado del hombre, consecuencia de la desobediencia del hombre, consecuencia de la rebeldía del hombre. No es juicio. Porque si fuera juicio, la iglesia no estaría acá. ¿Está entendiendo eso? Usted representa un día de gracia para la gente que te ve. Usted representa un día de salvación para la gente que te ve. Usted representa día de aceptación para la gente que te ve. Y si usted no obra como tal, esa persona ni recibe gracia y mucho menos salvación. Por consiguiente, la única manera de que esa persona reciba lo que viene de Dios es a través de ti. A menos que sobrenaturalmente y soberanamente lo haga Dios. Como pasó hace unos días con unos niños venezolanos. Hubo una corrida, hubo lluvias muy fuertes en Venezuela. Hubo una corrida de un río y arrastró una casa. Y hubieron 29 niños perdidos. Y por 5 días estuvieron perdidos. Al 5.º día los encontraron. 29 niños. Y cuando le hacen preguntas a los niños, dice que había un anciano con ellos que les daba comida, que les cuidaba, que les decía que no teman, que iban a volver a ver otra vez a sus padres. Ese era Dios. Porque después buscaron al hombre y el hombre nunca apareció. Pero eso es soberanía. Amén. No regla. La regla es usarte a ti. Esa cuenta por él. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora, ¿qué es ministerio? Te lo voy a decir. Dice, ministerio es servicio. Ministerio es trabajo. Aleluya. Ministerio es oficio. Ministerio es carga. Ministerio es responsabilidad. No dice que es gloria. No dice que es glamour. No dice que es vestirse bonito de saco con corbata. O las mujeres bien entalladas con tacones altos y presidir acá muy bella. No. Es servicio. Entonces, cuando estamos dando un plato de comida, ¿a quién estamos sirviendo? Cuando damos abrigo, ¿a quién estamos sirviendo? Cuando estamos hospedando a gente en la casa, ¿a quién estamos sirviendo? Ahora mismo en Nicaragua hay unos venezolanos que están en las calles a causa de que cerraron la frontera en México y tuvieron que volver a cerrar. Y están parados acá. Y hay un grupo de nosotros que el sábado vamos a ir a donde están ellos, a mostrar el amor de Dios, a mostrar el reino, a compartir de lo que tenemos. Ya sea un plato de comida, ya sea una ropa limpia, ya sea un abrazo, ya sea una oración, porque eso es lo que va a marcar la diferencia y en eso vamos a estar cumpliendo lo que dice la Escritura. Porque Dios cuida de los extranjeros. No lo dice la palabra. Yo tengo que darle gracias a muchos de ustedes que como extranjeros me han recibido. Pero hay muchos que no lo han hecho.
hay muchos que no se han preocupado por mí y dicen cumplir la palabra y dicen ser hijo de Dios y ser pueblo de Dios. Pero ¿cómo Dios va a cuidar de los extranjeros? A través de la iglesia. ¿Pero qué quiere Dios? ¿O qué quiere la iglesia? No, que lo haga Dios. ¿Para qué tiene el pueblo de Dios? ¿Está entendiendo? Seguimos. ¿Qué palabra entonces sostiene lo que tú haces? La instrucción. Porque lo otro es entonces que muchas veces le damos comida a la gente y los volvemos mendigos. Porque los volvemos dependientes. Y solamente vienen a la iglesia porque la iglesia le da comida. Solamente vienen a la iglesia porque la iglesia le da abrigo. Solamente vienen a la iglesia porque la iglesia siempre le está dando. Y el día que no le dé, entonces la mentalidad es enseñarlos a que ellos también aprendan a pescar. La mentalidad es sacarlos de esa condición para que ellos aprendan a depender de Dios a través de lo que ellos hacen. Por eso Pedro le dijo al paralítico: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Me está entendiendo? Entonces todo lo que yo vaya a hacer es sobre la base de la instrucción. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces lo hacemos bajo la base de una intención. Por eso la intención de David fue buena, pero costó vidas. Costó la vida del perezoso. Porque Dios había dejado una instrucción clara de que el arca era sobre los hombres. Porque es tipo de la presencia que en el futuro el sacerdocio de la iglesia tenía que portar. Por eso el espíritu no está en la atmósfera, aunque se puede mover en la atmósfera, fue depositado en ti. Así es. Por eso la unción no está en la atmósfera, aunque se mueve a través de ella, pero fue depositada en ti. Y es tipo de la presencia. ¿Me está entendiendo? Mateo 24. Mateo 24. ¿Ya me está siguiendo? ¿Me está siguiendo la idea? Si yo no opero en el ministerio, en la palabra de la reconciliación, hay un mundo que sufre. No depende de Dios, depende de quién. Entonces, ahora usted va a entender lo que quiso decir Jesús en Mateo 24. Versículo 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie la única manera que nadie te puede engañar es tú conociendo la verdadera intención de lo que Dios quiso decir. Y solamente eso es posible bajo un espíritu de revelación, enseñanza e instrucción. Dice la palabra: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué dijo? Pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. La pregunta es: ¿por qué la iglesia está enfocada en eso? Si él dijo: no es el fin. Oye, ¿viste? Terremoto en México. Oye, ¿viste? Está un problema en la India.
Jesús está cerca. Sin embargo, dice que el principio de qué no es el fin. ¿Y por qué hablamos de la cercanía de Jesús? Si no es el fin. Ay, te está metiendo en terreno prohibido. Espérate, déjame terminar. Dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, mas el que persevere hasta el fin, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Cuál es el valor profético que tiene esta palabra? Ahí voy. ¿Por qué Jesús lo compara con una mujer que está de parto? ¿Por qué Jesús lo compara? ¿O por qué también el apóstol Pablo, hablando acerca del fin, compara con una mujer que está de parto? Por dos razones. Porque hay dos cosas que suceden en medio de un alumbramiento. Número uno, o se para la criatura, o número dos, se aborta. Entonces, lo que Cristo quiso decir ahí, que si la iglesia no se para en la brecha, lo que se va a manifestar entonces en las naciones son los antidiseños, que es el hambre, los terremotos, los conflictos, la guerra, la peste, porque eso es la consecuencia de la desobediencia del hombre. ¿Me está siguiendo? Entonces, como Dios es justo y la Biblia dice que hay un fiscal, ¿quién es el fiscal? Satanás, que está acusando de día y de noche ¿a quiénes? A los hombres. Es justo que el que desobedece la ley de Dios sea que juzgado. Es justo. Pero aquí entonces hay una antítesis. ¿Y cómo te la explico? A través de la historia del profeta Balaam. El ángel representaba la justicia de Dios. El burro representaba la misericordia. El profeta estaba fallando delante de Dios. El profeta estaba desobediente, estaba desobedeciendo lo que Dios le había dicho. Y como consecuencia, la justicia, el ángel tenía que ejecutar una orden: matar al profeta. Pero sin embargo, la palabra dice que Él no se complace ni en la muerte del impío ni en el pecador. ¿Quién es el impío? El que no le conoce. ¿Quién es el pecador? El que está en el proceso de conversión. Lo que me vas a decir a mí, que el que peca no se ha arrepentido. ¿Cuántas veces has pecado tú entonces? Por eso eres pecador. No eres impío.
El impío no es el que conoce a Dios, el impío es el que no conoce a Dios. Más el pecador es la persona que está en el proceso de su conversión. Hay dos cosas: arrepentimiento y conversión. Donde no hay arrepentimiento y conversión, la Biblia dice en Hechos capítulo 3, versículos de 19 a 21, que no hay entonces tiempo de avivamiento o tiempo de refrigerio. Entonces, ¿se complacerá Dios en que la gente muera? ¿Se complacerá Dios en destruir la creación? ¿Se complacerá Dios cuando Él dijo que Él vino a salvar qué? Lo que se había perdido. Lo que se había Perdido. Lo que se había. Perdido. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿por qué muchas veces estamos asentando gente que desde una plataforma empieza a maldecir naciones? Empieza a maldecir pueblos. Empieza a levantarse en contra de autoridades. ¿Verdad de Dios? Cuando dice que Dios está reconciliando al mundo, ¿a través de quién? Ezequiel 22. ¿Me está siguiendo? Ezequiel 22. Dice la palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que hiciese qué, y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿A favor de quién? Para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Wow. Entonces, lo que pasa en las naciones no es cumplimiento profético, es consecuencia, y es que muchas veces la iglesia no está en la lucha. Porque la justicia de Dios se juzga el pecado, pero en la misericordia de Dios se cubre. En la misericordia se cubre. En la misericordia se redime. ¿Me está entendiendo? No me está entendiendo. Su cara me está diciendo: wow, eso que me está diciendo no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Te lo tienes que meter en la cabeza, hijo. Lo que sucede en las naciones depende de nosotros. Quien tiene el poder para cambiar las circunstancias es la iglesia. Quien tiene el poder para enseñar la justicia de Dios sobre la tierra es la iglesia. Si no hubiera habido un Abraham peleando por Lot, también hubiera sido destruido. Si el pueblo no hubiera clamado en Egipto, no hubiera venido un libertador llamado Moisés. ¿Qué representaba Moisés? La misericordia para su pueblo. ¿Qué representa tú? La misericordia de Dios para un mundo perdido. El ángel, la justicia. El burro, la misericordia. Tú representas la misericordia. Por eso muchas veces nuestros hijos no reciben el pago porque usted está clamando, porque usted está gimiendo, porque usted está intercediendo, porque usted los está cubriendo con un favor inmerecido llamado misericordia. Amén. Entonces, lo que usted está viendo hoy en la tierra son antidiseños que marcan dos cosas: o la era del anticristo o el final de la era de la iglesia.
Entonces, ¿qué entra de fe? ¿La señal o tú? ¿Quién tiene la llave para cambiar la circunstancia? ¿La circunstancia o tú? ¿Cuándo lo vamos a entender? Pero solo es posible a través del ministerio y la palabra de la reconciliación. ¿Te puedes poner de pie? Me dijeron media hora. Una hora y media. No es posible. Aunque quiera. Quiero que levantes tu mano. Va a orar 5 minutos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero que se ponga a interceder, porque ahora te voy a decir algo. Saque su Biblia. Y esta es la palabra que Dios tiene para Nicaragua. Te la voy a decir ahora. ¿Dónde está, iglesia mía? ¿Dónde estás? Que no te veo y no te siento. ¿Dónde estás? Te necesito. ¿Dónde estás? Que hay trabajo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy oyendo. ¿Dónde estás? El hambre y la peste, la guerra, no es algo que yo creo, no es algo que yo forjé, es consecuencia del pecado. Pero ¿quién se parará? Pero ¿quién anunciará y pagará el precio? Iglesia mía, ¿dónde estás? Iglesia mía, ¿dónde estás? Hay trabajo que hacer, hay gente que salvar. Te necesito. Palabra de Dios a Nicaragua. Diga a mi pueblo en Nicaragua que no tema, que yo no he decretado juicio sobre su nación, que no soy yo el que estoy hablando en contra de ella. Es el maligno usando espíritus engañadores en la boca de los brujos y de mis hijos que están en autoridad y que por la frustración de no ver sus planes cumplidos, es decir, una Nicaragua de acuerdo a como ellos piensan y quieren, pero no de acuerdo a como yo pienso y quiero, la maldicen con palabras que yo no dije. Y porque tienen celo de mí y por mí y me aman, yo no los destruyo. El mismo cumplimiento de esta mi palabra los corregirá. No los critiquen ni los destruyan ustedes. Ellos son mis ungidos. ¿Qué demando de mi pueblo en Nicaragua? Que corten, cancelen y anulen toda palabra de juicio que está ahora mismo sobre los cielos, toda palabra de juicio que está ahora mismo en las atmósferas y los aires del país. Corten la gravitación de estas palabras sobre los cielos.
5 años de gracia sobre el país hasta el 2027. 5 años donde los haré sobreabundar en bienes y favores, en abundancia. La economía se disparará hacia arriba, llegando el Producto Interno Bruto a estar por encima de muchos países desarrollados. Cuidaré sus costas de fenómenos naturales y también sus valles y sus montañas. No permitiré que la peste y enfermedades que puedan venir en ese tiempo azote a tu gente, porque yo soy tu provisor. Yo soy Jehová, Rafa, y quien te guarda de toda enfermedad. Así dice tu Dios. He puesto mis ojos sobre el país y lo quiero tratar con bien. Les voy a mostrar mi amor como lo hace el padre de familia con sus hijos. Yo decido pasar estos 5 años sobre Nicaragua. Mi nube será visible y será permanente sobre todo el país en estos 5 años. Los haré altamente productivos y los llevaré a niveles que no conocen. No permitiré ni el hambre ni la sequía en sus valles, ni los lugares dañados los restauraré y serán verdes y productivos como al principio. Tendré un trato especial con sus dirigentes y les mostraré mi salvación. Prepárense y aprovechen el tiempo de levantar mi altar en Nicaragua. Yo levanto hombre con el espíritu de José, que hay en gracia delante de quienes dirigen para preparar al pueblo en estos 5 años que vienen. El año 2028 comenzará con la toma de grandes decisiones que marcarán los destinos de la nación. Pero del 23 al 27, considérense en avivamiento. Mi pueblo crecerá y se multiplicará en gran manera, y yo traeré paz dentro y alrededor de la nación. Es el tiempo de tu visitación, no lo menosprecies. Shalom, shalom, que la paz sea contigo y mi espíritu te dé entendimiento. Prepárate, porque es grande lo que viene. Declara esta palabra como profecía, de boca en boca, que corra como agua sobre y por todo el pueblo. Anuncia y no te canses de proclamarla cada vez que te acuerdes por el resto de este año 2022. Y entonces verás su cumplimiento desde el año 23 hasta el año 27. Créanme, porque es lo que tengo para vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Les pido y les sugiero, no tomen estos años en vano. Dependerá de ti